Hola gestiólogos, bienvenidos una vez más a este podcast. Me da mucho gusto tenerlos por aquí y bueno, en el minipod anterior empezamos a hablar del tema de conductas disruptivas. En este minipod platicaremos un poco más sobre el tema y de la clasificación de las conductas disruptivas propuesta por Harvard. Les platicaba que hay diversos estudios, en uno de ellos se entrevistaron a más de 2,000 médicos y enfermeros, de los cuales el 30% respondió que observaban conductas irrespetuosas semanalmente en las organizaciones en salud. El 10% comentaba que a diario y el 85% mencionó que los que son insultos y comentarios denigrantes fueron las conductas más frecuentes, seguido de los gritos con un 73%. Y dentro de estos estudios se encontró una variable donde hay como una asociación relacionada al perfil del médico. Al parecer son más frecuentes en ciertas especialidades y áreas dentro del estrés, como en cirujanos generales, neurocirujanos, cirujanos cardiovasculares, traumatólogos, obstetras y urgenciólogos. La magnitud del problema no debe ser subestimada. Según estudios, se tiene una actitud pasiva frente a conductas abusivas e intimidantes. Esto seguramente lo habrán notado en ciertas organizaciones donde prácticamente cuando un médico se comporta de una manera disruptiva, simplemente no pasa nada. Justamente esta semana escuché a un cirujano expresar su opinión en el tema de la cultura justa, donde él refiere que no es posible tener una cultura justa en el sector salud, ya que es de la única forma en la que aprenden las personas en formación, que serían médicos internos, pasantes, residentes. Y pues bueno, él comentaba que la única forma que aprenden las personas en formación son a base de conductas disruptivas. Y esto me hace pensar que no nada más hay conducta o una posición pasiva frente a este tipo de conductas disruptivas, sino que además hay médicos que por convicción se comportan disruptivamente con las personas en formación, ya que consideran que son la manera correcta de formar a un médico o a un profesional de la salud. Seguramente han escuchado a médicos de la generación Baby Boomer o de generación X que expresan frases sobre médicos de generaciones millennials o centennials como ahora no aguantan nada, los residentes de ahora ya no son como los de antes éramos guerreros, ahora son unas divas. Y bueno, estoy de acuerdo que tal vez las nuevas generaciones tienden a ser irreverentes, tanto así que está escrito en las publicaciones sobre los perfiles, sobre todo de los centennials. Pero bueno, estoy de acuerdo que también hay un límite de cada lado, ¿no? Sin tener que tratar disruptivamente a una persona para que aprenda, pero tampoco, tolerar conductas irreverentes. Simplemente considero que no es necesario humillar a alguien para que aprenda. Las conductas disruptivas se podrían clasificar como un violenciómetro y les daré ejemplos de la vida real de médicos que les han expresado estas frases inapropiadas como no puedes o yo me enguanto. Hasta son unos pendejos que no saben nada. Y pues bueno, nunca falta la discriminación de género de las mujeres no deben de estudiar medicina, en la casa están mejor. Hasta acciones o inacciones inapropiadas como golpes en las manos con las pinzas durante una cirugía o lanzar pinzas en contra de la pared. Un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard propusieron una clasificación de las conductas disruptivas y realizaron 6 tipos. Esto fue en el año 2012. La primera de ellas es la conducta disruptiva manifiesta, de la cual solo el 5 al 6% de los médicos caen en esta categoría. Sin embargo, tiene una influencia sumamente negativa en una organización en salud. Esto incluye ataques de ira, amenazas verbales, gritos, groserías, lenguaje vulgar, lenguaje irrespetuoso. Son personas abusivas, degradantes, culpan a otros por evoluciones desfavorables e incluso utilizan la fuerza física. Violar los límites físicos de una persona y el acoso sexual se incluyen en esta categoría, así como comentarios negativos
innecesarios sobre un colega o censura del mismo frente a pacientes, visitantes o el resto del personal. También comentarios insensibles dentro de la condición médica, aspectos como bromas sobre el estatus racial, religioso, sexual o socioeconómico de un paciente. La segunda categoría habla sobre el trato humillante y degradante al personal considerado por el médico como un subordinado. Esto podría ser un médico hacia una enfermera, hacia un residente, hacia un pasante o estudiantes. Este tipo de comportamiento es mucho más común que el anterior. Existen reportes de alto índice de abuso verbal en el personal de enfermería y sus efectos negativos, como el 90% del personal de enfermería considera que ha sido víctima de este tipo de abuso. El 31% manifiesta conocer a enfermeras que han renunciado a un hospital a causa de una conducta disruptiva por parte de los médicos. Es bien sabido que un hospital cuenta con niveles marcados de jerarquía donde los estudiantes de medicina se encuentran en el escalón más bajo, ¿verdad? Es como una cadena ahí de jerarquía y de supervivencia también. Incluso sabemos que hay hospitales en donde el interno no puede dirigirle la palabra al R2, se tiene que dirigir a él por medio del R1, y el R1 no puede hablar con el R5, ¿no? Entonces solamente puede hablar con el R2 y con el que está abajo de él, que es el interno. Y pues bueno, está escrito el abuso verbal o físico, menosprecio, humillación. En este punto pues les platico el ejemplo de un residente que estaba ayudando a limpiar posterior a un convivio en un aula en un hospital, y el médico externo le comenta a la residente: qué buena azafata eres, ¿no? Acoso, intimidación muy frecuente en mujeres, explotación física con horas que sobrepasan jornadas laborales que son permitidas por la ley, o prohibir ir a comer o por sobrecarga de trabajo. También es sumamente común. Explotación económica, exigiendo a los residentes, estudiantes o pasantes que compren comida, bebidas. En mi experiencia como estudiante en una práctica hospitalaria se me exigió comprar un material didáctico. Esto me lo exigió un médico externo, y un pastel también me pidió para los residentes de urgencias. O cosas a cambio de poder aprender, como por ejemplo, no entras a la cirugía si no le pagas los cafés a los residentes, ¿no? O en voz de un compañero que no le permitieron ir a desayunar y posteriormente se sintió mal en la cirugía, y por esto pues lo obligaron a comprar tacos a todo el equipo de quirófano que estaba en ese momento. Y por último, el hecho de ignorarlos o hacerlos sentir insignificantes también se considera una conducta disruptiva. Estudios exponen que en Estados Unidos del 14 al 17% de los estudiantes han sido sometidos a conductas de este tipo, lo que ocasiona que en el 53% de los estudiantes experimenten burnout e incluso el 14% sufra una depresión clínica. En la mayoría de los casos esto no es reportado por temor a represalias, y cuando lo hacen, las instituciones de salud no toman ninguna medida correctiva, enviando un código oculto que se tolera esto dentro de la organización. La tercera categoría es la conducta pasivo-agresiva, que la podemos definir como un patrón de actitudes negativas y una resistencia pasiva a las normas que velan por un desempeño adecuado. En esta categoría pues nos encontramos con personas que no tienen la capacidad de expresar su enojo, su frustración, su insatisfacción de una manera asertiva y saludable, por lo que empiezan con actitudes que dañan a otros mediante acciones que pueden pasar como normales. Y digo normales cuando a las demás personas les molestan, pero todos los justifican como, bueno, es que el doctor es así, ¿no? Personas que son irrazonablemente críticos con la autoridad y suelen culpar a otros por sus errores. Se quejan frecuentemente de no ser comprendidos, de ser tratados de manera injusta. Suelen hacer comentarios negativos del lugar donde trabajan y de sus colegas. Recuerdo que en una rotación conocí a un médico externo que se quejaba todo el tiempo de su jefa y hablaba terriblemente mal de ella, con comentarios excesivos desde cómo hacía su trabajo hasta comentarios sobre la persona. Un día le pregunté pues qué le había hecho esta doctora para que hablara tan mal de ella, ¿no? Y su respuesta me dejó impresionada. Su respuesta fue que pues no, realmente no, nunca le había hecho nada, pues simplemente le caía mal.
algo que me llamó muchísimo la atención. Considero que no le gustaba su puesto y estaba ahí mientras pasaba el examen nacional para las residencias médicas, lo que ocasionaba esto que él se desenvolviera pues a lo mejor en una actividad laboral que pues no era lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que este médico entraría en esta categoría. Incluye a las personas también que tienen la negativa de realizar tareas cuando se les pide apoyo o que realizan cosas pero con el fin de incomodar o molestar a otros, ¿no? Son personas que deliberadamente retrasan el trabajo, que no cumplen con lo acordado y lo suben con excusas. No está documentado por un estudio qué tan frecuente esto es, sin embargo, este tipo de conductas pues no son raras, creo que son sumamente comunes. Y bueno, la cuarta categoría es la falta de respeto pasiva. Aquí las personas tienen conductas no cooperadoras, pero a diferencia de la conducta pasivo-agresiva, las de falta de respeto pasiva no son malintencionadas ni muestran la variable de sentimientos reprimidos. Simplemente lo hacen por apatía, por frustración situacional, por burnout o otra causa, ¿no? Son los típicos médicos o personal de salud que llega tarde, que no escriben las historias clínicas completas, que responden con flojera a los llamados para juntas, que no colaboran con el equipo. Son personas que se resisten a realizar las barreras de seguridad y buenas prácticas como la higiene de manos, el tiempo fuera antes de la cirugía o procedimientos invasivos. Identificación correcta del paciente a pesar de que son acciones esenciales sustentadas por evidencia clínica y en muchos casos por alguna política pública en varios países, pues bueno, deliberadamente no lo hacen. Son personas que están en constante negativa por participar en procesos de mejora de la calidad y si lo llegan a hacer, su participación es prácticamente insignificante. El típico, yo creo, médico que va al comité de calidad y seguridad del paciente y pues no hace nada más que anotarse y hacer un comentario negativo o nada y ya, retirarse de ahí sin haber aportado nada específico. El hecho de no realizar estas barreras de seguridad y todo lo que la evidencia científica aconseja en temas de calidad y seguridad del paciente, pues es simplemente una manifestación de falta de respeto a sus compañeros, a la institución donde trabajan, a la opinión de expertos, a la normativa y considero que principalmente a los pacientes, ya que en teoría los pacientes pues son la razón de ser de todo profesional de la salud y al no hacer cosas que demuestren que estás haciendo una atención segura, pues estás faltándole el respeto a los pacientes, tu principal razón de ser como médico. Este tipo de conducta en la mayoría de los casos no suele ser percibida como disruptiva por los pares principalmente, quienes los aceptan como personas simplemente difíciles. He escuchado comentarios de jefes que justifican soportar estos comportamientos de su equipo de trabajo por temor a que se vayan del hospital, abogando que son excelentes médicos, excelentes cirujanos y que prácticamente están haciendo un favor al hospital al quedarse a laborar. Mencionando que si contratan a un médico contrario al perfil mencionado en esta categoría, pues no sería un buen clínico, cuando en realidad considero que una cosa no está peleada con la otra. Dentro de mi formación, un profesor recuerdo que siempre nos decía, un buen médico es excelente en la clínica, en la docencia, en la investigación y además, en mi opinión, debe sumarse a los procesos de calidad, hacer barreras de seguridad para seguir mejorando como profesional de la salud. Algo muy común también en los médicos que se autoconsideran las vacas sagradas. Entiéndase por vaca sagrada alguien considerado como intocable, ¿no? Y que bueno, esto es como una expresión común acá en México y muchos médicos se consideran así. Hace algunos meses escuché a una vaca sagrada en cirugía de mama expresar que él no veía la necesidad de realizar estudios preoperatorios al paciente ni de realizar el protocolo de cirugía segura. Y desaprobaba además la conducta del hospital de exigirle que lo realizara, alegando que él es el principal interesado en la seguridad del paciente y que él, al ser un médico experto, jamás se equivocaría y jamás se ha equivocado, por lo tanto jamás dañaría a su paciente. Y pues bueno, algo que ya no quiero ahondar en el tema, continuamos con la quinta categoría,
que al igual de las demás categorías carece de estadística. Sin embargo, existen testimonios de pacientes